Teoría general del delito. Capítulo 20. Causas de justificación en particular. 1. La legítima defensa. A. Fundamento y naturaleza. B. Requisitos excurso, los mecanismos automáticos de autoprotección. 2. El estado de necesidad. A. Presupuestos. B. Requisitos. Entre las causas de justificación interesan, sobre todo, la legítima defensa y el estado de necesidad, que, por lo demás, han sido objeto de múltiples investigaciones y trabajos monográficos. A ellas dedicaremos íntegramente el presente capítulo. De las demás causas de justificación nos ocuparemos en el capítulo siguiente. De todos modos, téngase en cuenta que a todas ellas son comunes una serie de cuestiones, error, elementos subjetivos, etc., que ya han sido estudiadas en el capítulo anterior y de las cuales no nos ocuparemos al estudiar cada una de las causas de justificación en particular, salvo que presenten alguna particularidad digna de destacar. 1. La legítima defensa. Se encuentra regulada en el art. 20,4 grados del Código Penal. A. Fundamento y naturaleza. La naturaleza de la legítima defensa como causa de justificación parece fuera de duda, aunque durante mucho tiempo estuvo confundida con las causas de exculpación, planteándose como un problema de miedo o de perturbación del ánimo en el que se defiende al ser objeto de un ataque. Pero en la medida en que la defensa sea respuesta proporcionada a una agresión injusta, no cabe duda de que, cualquiera que sea la actitud anímica del que se defiende, existe una auténtica causa de justificación que legitima el acto realizado. Junto a este aspecto individual de la legítima defensa, existe también uno supraindividual representado por la necesidad de defensa del orden jurídico y del derecho en general, conculcados por la agresión antijurídica. Sin embargo, la importancia y trascendencia que tiene conceder a una persona derechos que incluso se niegan al Estado, por ejemplo, matar a otra persona, imponen la necesidad de limitar ese derecho individual. A casos o situaciones realmente excepcionales, en los que solo el individuo puede defender sus bienes jurídicos más preciados. En la medida en que puedan operar eficazmente otros mecanismos jurídicos protectores, el derecho a la defensa cede. No hay, pues, un principio de prevalencia del derecho a toda costa frente a la injusta agresión y, en todo caso, ese principio tiene que ser compaginado o matizado por otros principios informadores de las causas de justificación, como el de proporcionalidad, ponderación de intereses, valoración de deberes, etc. CFR supra capítulo 19. También debe tenerse en cuenta que la pluralidad de situaciones y la tensión y el dramatismo que suelen envolver los casos de legítima defensa dificultan una solución nítida de los mismos, siendo a veces difícil distinguir dónde terminan los límites de la justificación y comienzan los de la exculpación. Por otra parte, la legítima defensa, aunque suele estudiarse como las demás causas de justificación en la teoría general del delito, se plantea sobre todo en el homicidio y en las lesiones, por lo que a la hora de interpretar sus requisitos deben tenerse en cuenta las particulares circunstancias que rodean estos hechos: violencia, agresividad, inseguridad ciudadana, riñas, venganzas, etc. Véase, por ejemplo, el caso que sirve de base al libro de Fletcher, En defensa propia, y medítese sobre las repercusiones sociales que puede tener en los momentos actuales en nuestra sociedad un caso así. En una época de gran inseguridad ciudadana, un día del mes de diciembre a mediados de los años 80, viaja en el metro de Nueva York un hombre de raza blanca, Gates, que es abordado en un vagón donde viajaban también otras personas por unos adolescentes de raza negra que le piden con cierta insolencia que les dé $5. El tal Gates, creyendo que va a ser víctima de un atraco, saca un revólver que llevaba como medida de precaución en el bolsillo del pantalón. Porque ya había sido atracado otras veces, y dispara varios tiros contra los adolescentes, hiriendo a uno de ellos gravemente. Sobre las distintas valoraciones que ha tenido la legítima defensa en la historia y actualmente tiene en el derecho comparado, véase Iglesias Río, Burgos 1999, y sobre los peligros de conceptuar la legítima defensa como una especie de justicia privada delegada del Estado, advierte Ludershern, 2000, pp. 167 ss. El moderno derecho penal del Estado de Derecho surge precisamente para neutralizar
en la medida de lo posible la reacción unilateral de la víctima del delito y evitar que ésta se tome la justicia por su mano. CFR Asemer Muñoz. Conde, Introducción a la Criminología, 2001, pp. 198 ss. Por tanto, la legítima defensa en manos del particular debe quedar reservada para casos excepcionales, en los que realmente no haya otra alternativa. B. Requisitos. Según el art. 20,4 grados, para que pueda apreciarse una legítima defensa es necesario que se den los siguientes requisitos. 1. Agresión ilegítima. Este requisito es el presupuesto de la legítima defensa y lo que la diferencia de otras causas de justificación, por ejemplo, del estado de necesidad. También para la eximente incompleta es requisito esencial, con él puede darse la justificación incompleta aunque falte alguno de los otros, sin él, no. La jurisprudencia y algún sector doctrinal suelen interpretar el término agresión en el sentido de acometimiento, ataque o acto de fuerza. Sin embargo, la expresión también puede ser entendida como acción de puesta en peligro de algún bien jurídico, incluyendo también en ella la omisión, cuando ésta suponga esa eventualidad, omisión de socorro a alguien que se encuentra en grave peligro. Ahora bien, tanto la acción como la omisión deben ser agresiones dolosas, es decir, el ataque al bien jurídico debe ser intencional, por lo que frente a lesiones o puestas en peligro simplemente imprudentes no cabe legítima defensa, aunque sí estado de necesidad. La agresión ha de ser en todo caso, ilegítima, es decir, antijurídica. Frente a quien actúe lícitamente, por ejemplo, en legítima defensa o en ejercicio legítimo de un derecho, no cabe hablar de legítima defensa. Pero esta antijuricidad no debe ser puramente formal, sino material, es decir, debe darse una efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendables, que con la agresión estén en verdadero riesgo inminente de ser lesionados. No es necesario, sin embargo, que el autor de la agresión antijurídica sea culpable. Por tanto, aunque en la medida de lo posible, por razones ético-sociales, debe evitarse reaccionar violentamente frente a ataques de menores o inimputables, en principio no hay obstáculo legal alguno para actuar contra ellos en legítima defensa, si se dan los demás requisitos de esta causa de justificación. Esta apreciación es una buena prueba del valor práctico de la diferencia entre la antijuricidad y la culpabilidad. Respecto a los bienes jurídicos que pueden ser defendidos y cuya agresión constituye, por tanto, el presupuesto de la legítima defensa, el art. 20,4 grados menciona expresamente los bienes, en sentido patrimo. Naiel, cuando el ataque a los mismos constituya delito o falta y los ponga en peligro grave de deterioro o pérdida inminentes, y la morada o sus dependencias, si se entra en ellas indebidamente, cometiendo, por ejemplo, un delito de allanamiento de morada. Además de estos bienes jurídicos existen otros como la vida, la integridad física, la libertad o el honor, es decir, los bienes jurídicos individuales, que son los que el sujeto individualmente puede defender. Sin embargo, los bienes jurídicos comunitarios no pueden ser objeto de la legítima defensa aquí tratada, porque existen otros mecanismos de defensa jurídica a los que hay que recurrir para hacerla efectiva. Puede incluso suceder que la legítima defensa del bien individual, por ejemplo, la vida, no justifique la lesión del bien social, por ejemplo, la tenencia ilícita de armas. Si son defendables, en cambio, los bienes jurídicos individuales de terceros, bien asumiendo la defensa que la víctima no puede hacer, por ejemplo, defender a la mujer a punto de ser violada, bien prestando ayuda al tercero para que él mismo se defienda, alcanzándole una pistola, o interviniendo con él directamente en la acción defensiva. Otra restricción respecto a los bienes jurídicos defendables se da exigiendo que la agresión antijurídica sea típica, es decir, constituya el tipo de injusto de un delito. Esto se desprende claramente de la referencia legal a la defensa de los bienes, cuando el ataque a los mismos constituye delito o falta, o la de la morada, cuyo allanamiento constituye también un delito, pero es, además, una exigencia político-criminal evidente,
ya que solo la agresión constitutiva del tipo de injusto de un delito o falta puede tener la entidad suficiente como para justificar la defensa. En definitiva, lo que se quiere conseguir exigiendo estos requisitos de la agresión antijurídica es limitar, por razones ético-sociales, el principio de prevalencia del derecho, a toda costa frente al agresor injusto, no permitiendo la legítima defensa nada más que frente a agresiones muy graves a bienes jurídicos muy importantes. Muchas de estas limitaciones a la legítima defensa se pueden conseguir también por los requisitos de la necesidad y de la proporcionalidad del acto de defensa, véase infra. La agresión ha de ser real, es decir, no basta con que quien se defienda crea que lo hace si la agresión solo existe en su imaginación. La defensa putativa frente a una agresión que no existe realmente solo puede dar lugar a una causa de exculpación por error de prohibición, si el error era invencible, o a una atenuación de la pena si el error era vencible, CFR Art. 14.3. La jurisprudencia ha considerado algunas veces que cuando, dadas las circunstancias, la creencia en la presencia de una agresión es racional, debe admitirse la eximente, aunque no especifica si como causa de justificación o de exculpación. Esta postura, incluso en lo que se refiere a admitir en estos casos una causa de justificación, es correcta siempre que, como advertíamos antes, supracapítulo 19.4, el sujeto, dentro de los límites del riesgo permitido y de lo adecuado socialmente, crea razonablemente que va a ser víctima de una agresión. El que de madrugada, al ver cómo alguien escala el muro de su casa, dispara hiriéndolo en una pierna, actúa en legítima defensa de su morada, aunque luego resulte que se trataba de un vecino que había perdido la llave de su casa y quería entrar en ella desde la casa contigua, o de un amigo que quería gastarle una broma, pues en estos casos el riesgo, material y jurídico, debe recaer sobre el vecino o el bromista, no sobre quien se limitó a actuar en consecuencia ante una situación, no creada por él, que objetivamente tenía todas las apariencias de una agresión injustificada. Lo mismo sucede en situaciones vagas o dudosas en las que lo razonable es pensar, por ejemplo, que la pistola con la que se nos amenaza está cargada o no es de fogueo, etc. Lo importante es, pues, una vez más, delimitar con ayuda de criterios objetivos, riesgo permitido, adecuación social, etc., los márgenes de error admisibles, dadas las circunstancias, en la percepción subjetiva de la realidad. Dentro de estos márgenes la creencia objetivamente errónea, pero razonable, puede fundamentar también una causa de justificación y, por tanto, una legítima defensa. Para más detalles véanse Muñoz Conde, 1992 y Requejo Conde, 1998. La agresión ha de ser, además, presente o actual. No cabe, pues, apreciar legítima defensa cuando la agresión ha cesado o aún no ha comenzado. Matar, por ejemplo, al agresor cuando éste huye, disparándole por la espalda, es un exceso extensivo que impide apreciar la legítima defensa. En este caso, más que de legítima defensa se puede hablar de un acto de venganza. Lo mismo hay que decir cuando la agresión no se ha iniciado aún. La llamada defensa preventiva no se basa en una agresión, sino en una predicción, y no constituye, por tanto, legítima defensa. La inminencia del ataque equivale, sin embargo, al ataque mismo. El sujeto que se defiende no tiene que esperar a que el ataque se produzca efectivamente. Sacar el revólver de su funda, profiriendo al mismo tiempo, amenazas de muerte es un signo inequívoco, para cualquier observador imparcial, de que el ataque va a comenzar. Los márgenes admisibles en la apreciación de esta circunstancia deben establecerse con los módulos objetivos ya señalados, riesgo permitido, adecuación social, etc., situándose el juzgador ex ante en las circunstancias en las que el sujeto activo actuó. En general, se puede decir que el margen de apreciación subjetiva que debe concederse al individuo en la constatación de las circunstancias fácticas que permiten una legítima defensa se debe establecer de acuerdo con un doble baremo, uno objetivo, que se corresponde con la apreciación que cualquier persona razonable hubiera podido hacer, y otro, subjetivo, teniendo en cuenta las circunstancias y conocimientos del que se defiende, valorándolos, a su vez,
con el criterio objetivo antes mencionado. En el caso de mujeres maltratadas que matan a sus maridos mientras duermen, atacándolos cuando están de espaldas, etc., se plantea el problema de que, aunque en ese momento no exista la agresión, la mujer, que es continuamente maltratada, actúa para prevenir otras agresiones futuras e, incluso, su propia muerte, ya que su menor fuerza física le impide enfrentarse al hombre cara a cara o en condiciones de igualdad. Síndrome de la mujer maltratada. Ciertamente, no se puede decir de un modo general que en estos casos se dé el requisito de la agresión antijurídica y presente, pero tampoco puede excluirse que, en situaciones de este tipo, pueda invocarse por la mujer, u otras personas físicamente débiles en situaciones parecidas, la legítima defensa, aunque la mayoría de las veces será más fácil apreciar el miedo insuperable o cualquier otra exención de la culpabilidad o, todavía en el ámbito de las causas de justificación. El estado de necesidad, C.F.R. Fletcher, 1992, p. 201, Larrauri Diagonal Varona, 1995, Iglesias Río, Granada 1999, p. 428. 2. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Este requisito supone la concurrencia de dos extremos distintos. La necesidad de defensa, que solo se da cuando es contemporánea a la agresión y que persiste mientras la agresión dura, siempre que sea, además, la única vía posible para repelerla o impedirla. La racionalidad del medio empleado, que exige la proporcionalidad, tanto en la especie como en la medida, de los medios empleados para repeler la agresión. Es decir, la entidad de la defensa, una vez que ésta sea necesaria, es preciso que se adecue a la entidad de la agresión, de lo contrario no habría justificación plena y, todo lo más, vendría en consideración la eximente incompleta, exceso intensivo. 3. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. En principio, una interpretación estricta de este requisito llevaría a la injusta conclusión de que, cuando la agresión es consecuencia de una previa provocación del que luego se defiende ante ella, en ningún caso cabe apreciar legítima defensa. Sin embargo, esta interpretación podría conducir a una pura responsabilidad por el resultado, si se niega toda posibilidad de defenderse a quien ciertamente provocó la agresión, pero no con la entidad con que ésta se produjo. El sujeto, por ejemplo, empuja al contrario, pero éste reacciona violentamente atacándole con un hacha. La doctrina dominante habla de provocación suficiente, y, de acuerdo con una correcta interpretación de este término, habrá que entender que solo cuando la agresión es la reacción normal a la provocación de que fue objeto el agresor se podrá denegar la legítima defensa. No debe apreciarse legítima defensa, sin embargo, cuando la agresión fue provocada intencionalmente para luego invocar legítima defensa, actio illicita in causa, porque más que de un derecho se trata de un abuso del derecho y de una manipulación del agresor. La impunidad buscada de propósito para matar o lesionar a alguien es una perversión del derecho de defensa o un abuso de este derecho y no puede ser cubierta por esta causa de justificación. Iglesias Río, Granada 1999, pp. 471 y SS sostiene que también deben considerarse provocación suficiente los casos de provocación imprudente, de conductas antijurídicas no constitutivas, de agresión ilegítima y de comportamientos éticos socialmente desaprobados en situaciones excepcionalmente intolerables, bromas de mal gusto, burlas, etc. Excurso, los mecanismos automáticos de autoprotección. Como consecuencia de la alarma social creada por el aumento, a veces real, otras exagerado, de la inseguridad ciudadana, muchos particulares instalan en sus negocios, empresas o domicilios mecanismos automáticos de autoprotección, armas que se disparan solas, vallas y rejas electrificadas con alto voltaje, que pueden causar graves lesiones o incluso la muerte del que de forma incorrecta pretende entrar en los lugares así protegidos. El problema que plantean estos sistemas de autoprotección es que lo mismo pueden alcanzar al delincuente que pretende robar o cometer cualquier otro hecho delictivo grave, como también a quien para guarecerse de un temporal, o por error, o porque está embriagado, o pretende recoger una pelota que ha caído dentro o coger unas peras.
del huerto, penetre en esos lugares así protegidos. Desde luego, nada habría que objetar si esos medios de autoprotección fueran simples alarmas. Descargas eléctricas de escaso voltaje, vídeos o circuitos cerrados de televisión, obstáculos que dificulten el acceso a la casa, alambradas, rejas puntiagudas, etc., sin capacidad ofensiva automática en sí mismos, que estarían dentro de las precauciones y medidas elementales de defensa de la propiedad y de la intimidad domiciliaria, CFR, por ejemplo, Art. 238,5 grados. Pero el problema no es tan fácil de resolver cuando el sistema instalado es ofensivo y puede herir gravemente o incluso matar a quien, con ánimo de cometer un delito o por cualquier otra causa, invade el ámbito protegido. Admitir legítima defensa en estos casos, aparte de que pueda ser ya desproporcionada, supone reconocer una defensa preventiva. Antes de que se actualice la agresión ilegítima e incluso aunque no llegue a producirse una verdadera agresión. Pero en algunos casos extremos de amenaza seria y grave de muerte, sujetos especialmente vulnerables, lugares peligrosos, despoblados, etc., podría admitirse un sistema de autoprotección que pudiera excepcionalmente llegar a herir o matar. Para ello, además de la situación de peligro inminente, habría que exigir una posibilidad de control permanente sobre el sistema y la clara advertencia de que existe ese sistema, de manera que todo el mundo pueda quedar bien informado de la peligrosidad de acceder o entrar en el lugar así protegido. De hecho, en casos extremos de guerra o situaciones de conflicto similares se recurre a sistemas de este tipo, como la instalación de alambradas con gran voltaje eléctrico, minas, etc. Pero incluso en estos casos sería necesaria una reglamentación estricta que determinara las situaciones en las que estos sistemas pueden ser utilizados y minimizara sus riesgos mediante avisos y anuncios suficientemente claros para todos los que se aproximen. También se admite, dentro de lo proporcional, instalar vídeos y circuitos de televisión que pueden afectar a la intimidad de los trabajadores. Dentro de las empresas para detectar robos. La utilización de perros puede también incluirse dentro de las medidas de autoprotección legítimas, pero siempre que se tenga sobre ellos un control, Art. 631,1. El uso incorrecto de estos sistemas o la falta de vigilancia sobre los mismos, especialmente en el caso de los perros, puede dar lugar a una responsabilidad por imprudencia según sea el resultado producido. Una solución por la vía del riesgo permitido, CFR supra capítulo 17. O del estado de necesidad, CFR infra, podría también venir en algún caso en consideración. También es posible que la propia imprudencia del afectado por el sistema de autoprotección, persona que desatiende los avisos o que provoca al perro, pueda excluir la responsabilidad del que lo instaló. CFR infra capítulo 21, consentimiento y autopuesta en peligro, sobre este problema y la problemática general de los llamados ofendicula, CFR Iglesias Río, Granada 1999, pp 210 ISS. 2. El estado de necesidad. La regulación del estado de necesidad en la codificación penal española ha sufrido una progresiva ampliación, que lo ha llevado de ser una causa de justificación muy estrecha a una eximente muy amplia. Ello ha dado pie a la doctrina dominante para considerar que en su seno se encuentran recogidas dos formas distintas de concebirlo. Por un lado, estaría el estado de necesidad justificante, que surge de la colisión de dos bienes jurídicos de distinto valor, cuando se opta por el sacrificio del bien de menor valor para salvar el de mayor valor. Por ello se dice que en estos casos es fundamental aplicar el criterio de ponderación de bienes. Pero junto a esta forma de estado de necesidad, habría otra que sería meramente exculpante, presidida por el principio de no exigibilidad de un comportamiento distinto y que se daría cuando los bienes en conflicto fueran de igual valor. Sin embargo, de la redacción de la eximente quinta del art. 20 no se desprende este tratamiento dualista del estado de necesidad, por lo demás bastante artificioso, y más bien hay razones para tratar, en principio, ambos supuestos de la misma manera, como causa de justificación, cuando se dan los siguientes presupuestos, a, y requisitos, b. A. Presupuestos. Decisiva debe ser, ante todo,
la situación de necesidad que da origen a la eximente, sin ella no puede darse esta causa de justificación, ni completa ni incompleta. El art. 20 habla de estado de necesidad, pero no define en qué consiste este. Tanto la doctrina como la jurisprudencia lo conciben como una situación de conflicto entre dos bienes jurídicos, en la que la salvación de uno de ellos exige el sacrificio del otro. Ello supone que el bien jurídico que se trata de salvar esté en inminente peligro de ser destruido. Este peligro ha de ser real y objetivo, no pudiendo ser meramente supuesto, con más o menos fundamento, por el que trata de evitarlo. El estado de necesidad putativo, como la defensa putativa, solo puede dar lugar a una causa de exclusión de la culpabilidad en caso de error invencible. Sin embargo, igual que veíamos antes respecto a la defensa putativa, también aquí debe considerarse que actúa justificadamente quien, apreciando la situación cuidadosamente y dentro de los márgenes del riesgo permitido, considera erróneamente que existe una situación de peligro que no se da realmente. Criterios objetivos y objetivables, como la diligencia debida, conductor experimentado, etc., pueden servir para delimitar los márgenes de error en la apreciación de la realidad que admite el estado de necesidad como causa de justificación, sin tener que recurrir a la exclusión de la culpabilidad por la vía del error indirecto. De prohibición, CFR Infra capítulo XIV.2. Es preciso, además, que la realización del mal o la infracción del deber que el sujeto realiza para evitar un mal a sí mismo o a un tercero sea el único camino posible para conseguir la meta salvadora. La realización del tipo de injusto de un delito que constituye la lesión de un bien jurídico o la infracción de un deber jurídico ha de ser, por tanto, necesaria, es decir, la evitación del mal que amenaza al bien jurídico solo puede ser conseguida realizando otro mal. Igualmente la necesidad debe ser también valorada de un modo objetivo, aunque lógicamente teniendo en cuenta la situación concreta en la que se encuentra el sujeto y las circunstancias y medios de que dispone. En el caso de que el peligro que se trata de evitar amenace a bienes jurídicos, ajenos, se habla de auxilio necesario, admitido por el legislador español tanto si se trata de bienes jurídicos de igual valor como si no. El estado de necesidad entre bienes de igual valor justifica así la conducta del tercero que autónomamente decide a cuál de las personas en conflicto va a salvar, el que solo tiene un salvavidas y se encuentra ante dos personas que se están ahogando, actúa correctamente cualquiera que sea la persona que elija para echarle el salvavidas, lo mismo que el cirujano que tiene que elegir de entre varios pacientes de igual gravedad a quien va a operar primero, decir que en estos casos solo hay causa de exclusión de la culpabilidad, por inexigibilidad de otra conducta. Parece poco ajustado a la realidad. Otra importante particularidad del estado de necesidad, en su vertiente de causa de justificación, es que no exime de la responsabilidad civil, aunque ésta debe ser abonada por las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, que no tienen por qué ser necesariamente las que hayan actuado en estado de necesidad. CFR Art. 118,1 y capítulo 35. De la Cuesta Aguado 2007 se apoya en el art. 118,1 para considerar que el estado de necesidad es una causa de exclusión de la culpabilidad, pero el hecho de que el que se beneficia ya tenga que pagar al perjudicado por el estado de necesidad es solo una consecuencia del principio de solidaridad y de socialización del daño, lo que no excluye que el acto en estado de necesidad esté justificado. B. Requisitos. Los requisitos que, junto a los presupuestos antes señalados, deben darse vienen también señalados en el art. 20,5 grados y son: 1. Que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar. De acuerdo con la redacción legal, el estado de necesidad puede darse tanto en caso de conflicto entre bienes desiguales, daños a bienes de terceros para salvar la vida propia o ajena, como entre bienes iguales, omitir salvar a otro para salvar la vida de un tercero. Ello obliga a realizar, en un primer nivel, una comparación entre los males, el que amenaza producirse y el que se realiza. Pero no siempre es posible esa comparación, dada la naturaleza muchas veces heterogénea de los males en cuestión. Quien falsifica una receta para obtener un calmante y aliviar sus fuertes dolores de cabeza realiza un hecho delictivo que nada tiene que ver con el mal que le amenaza. De ahí que la comparación sea difícil y, mucho más,
precisar su importancia valorativa. La única salida es entender con cierta amplitud este requisito y no interpretarlo a la luz de una rígida ponderación de bienes. En el estado de necesidad entre bienes iguales, esta comparación de males en juego ha de ser aún más amplia. En todo caso, más que de una comparación se trata de establecer una relación de adecuación. El estado de necesidad tendrá efecto justificante si el hecho realizado a su amparo es el medio adecuado para evitar el peligro. Recuérdese lo dicho respecto a la necesidad del mal realizado. De lo contrario, solo puede ser aplicable como eximente incompleta. En caso de error serán aplicables las reglas generales. Como ya se ha dicho, las situaciones en las que entran en conflicto los bienes jurídicos son tan diversas y complejas que difícilmente pueden resolverse a priori. Así, por ejemplo, todavía no se ha encontrado una solución definitiva para los casos de colisión entre derecho al honor y libertad de expresión, entre derecho a la vida y derecho a una muerte digna, eutanasia, entre derecho a no ser alimentado forzosamente y derecho a la salud o a la vida, huelgas de hambre, derecho a la reproducción y esterilización de deficientes psíquicos, negativa a autorizar una transfusión de sangre para el hijo menor por motivos de conciencia y derecho a la vida y la salud del menor, etc. Aunque en el caso concreto pueda darse una causa de exculpación individual, la trascendencia social que supone reconocer de un modo general una causa de justificación en estos casos obliga a veces al legislador a adoptar una regulación específica del problema, movido más por consideraciones políticas que estrictamente jurídico-penales. Valga de ejemplo la regulación de las indicaciones del aborto en el art. 417 bis del anterior Código Penal, o en la actual Lo 2/2010, de 3 de marzo, o de la esterilización de deficientes psíquicos en el art. 156 del actual Código, acentuando más el cumplimiento de determinados requisitos y procedimientos que la justicia de la decisión en el caso concreto. Justificación por el procedimiento, véase supra capítulo 19.2 y Muñoz Conde, 1995. Sobre los criterios de ponderación referidos a los bienes jurídicos, vida, propiedad, etc., véase Martínez Cantón, 2006, pp. 335 y ss. 2. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. En principio, la provocación de una situación de necesidad impide que el que la provocó pueda después ampararse en ella. En este sentido, vale aquí lo dicho respecto a la provocación en la legítima defensa, aun que con algunas matizaciones. En el estado de necesidad solo la provocación intencionada del mismo impide su apreciación. No basta, por tanto, que se haya cometido intencionadamente el hecho, por ejemplo, un incendio, que dio lugar a la situación de necesidad, sino que es preciso que sea la situación misma de necesidad la que se haya provocado intencionalmente. Ello hace que la exclusión del estado de necesidad por falta de este requisito sea prácticamente casi imposible, salvo raras hipótesis. Así, por ejemplo, puede invocar el estado de necesidad el automovilista que, conduciendo a velocidad excesiva, crea una situación extrema en la que tiene que elegir entre chocar frontalmente con un camión o atropellar a un ciclista. El Tribunal Supremo intenta evitar esta conclusión negando la apreciación del estado de necesidad en los delitos imprudentes y considerando que la provocación intencionada del riesgo es ya provocación intencionada de la situación de necesidad. La misma tesis mantiene también en el caso en el que el sujeto actúe en síndrome de abstinencia provocado por una drogadicción, aunque en este supuesto cabe apreciar la eximente completa o incompleta del art. 20,2 grados. El requisito de la no provocación intencionada se refiere al que actúa, bien sea el propio afectado o un tercero, auxiliador necesario. En este último caso, el auxiliador necesario actúa justificadamente si lesiona un bien jurídico para salvar, por ejemplo, la vida de un tercero, sin saber que éste ha provocado intencionalmente la situación de necesidad. Por ejemplo, porque se trataba de un suicida. 3. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. La no exigibilidad de otro comportamiento es, ante todo, un principio
regulador del ordenamiento jurídico que puede ejercer su influencia tanto en el ámbito de las causas de justificación como, también y sobre todo, en el de las causas de exclusión de la culpabilidad, CFR infracapítulo. XIV.3. En el estado de necesidad, como causa de justificación, se supone que el que actúa en esta situación no está obligado a soportarla. Pero si la situación es normal dentro del ámbito de su profesión, entonces está, en principio, obligado a soportarla. Las funciones específicas que tienen las personas encargadas de determinados oficios o profesiones les imponen la obligación de soportar un cierto grado de peligro, en el desempeño de su oficio o profesión, superior al normal. El bombero, el policía o el militar profesional no pueden excusarse, dentro de ciertos límites, del cumplimiento de unos deberes inherentes a su profesión, apagar incendios, detener delincuentes, hacer guardia nocturna, ir a la guerra, etc. Esta idea, basada en el rol social, es la que preside este tercer requisito que, en cierto modo, impone la obligación de sacrificio cuando el cargo u oficio así lo exijan. Así, el funcionario depositario de caudales públicos no puede disponer de estos para reparar su vivienda o mejorar su situación económica, por más que ésta sea extremadamente difícil. Sin embargo, tales exigencias no deben entenderse en un sentido tan estricto que se niegue ya, por el hecho de desempeñar determinadas profesiones, la posibilidad de invocar el estado de necesidad. Los límites de la exigencia de sacrificio deben coincidir con los límites legales o sociales del ejercicio de su profesión. Más allá de ellos no se puede exigir a nadie un comportamiento heroico o virtuoso. Así, en el Código de Comercio se permite que en caso de grave peligro para la nave se arroje la carga al mar, aunque el transporte y cuidado de la carga sea la obligación principal de sus tripulantes. Los límites objetivos de la exigencia son, por tanto, diferentes no solo según la profesión, sino también según las circunstancias. Pero igual que sucede con otros principios como el riesgo permitido o la adecuación social, muchos supuestos de no exigibilidad determinan ya de un modo general la atipicidad del comportamiento. Así sucede, por ejemplo, en el art. 195,1, que castiga la omisión del deber de socorro siempre que el sujeto pueda prestarlo, sin riesgo propio ni de tercero. En el estado de necesidad, como causa de justificación, se trata de una no exigibilidad más específica, relacionada con la presencia de otros requisitos, por ejemplo, el de proporcionalidad, aunque no tan vinculada a las circunstancias personales extremas del autor, como sucede cuando opera en el ámbito de la exclusión de la culpabilidad, CFR infracapítulo XIV.3. En la parte especial hay algunas regulaciones concretas de supuestos específicos de estado de necesidad, como las indicaciones en el aborto, lo 2/2010, de 3 de marzo, o la esterilización de deficientes psíquicos, art. 156, que, conforme a la interpretación aquí propuesta del estado de necesidad del art. 20,5 grados, podrían considerarse superfluas, pero que el legislador ha querido regular expresamente por su propia conflictividad o trascendencia social, condicionándolas al cumplimiento de determinados requisitos de carácter procedimental, CFR supra.